ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Lunes otra vez, como siempre, en el inicio de la semana, en esta casa que es Ecomedios. Mi nombre es Mariano Wender, los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche con este programa que se propone como espíritu y como razón de ser, bueno, empezar a repasar un poco la agenda de la política de la economía que se viene, porque es la primera página de la agenda de la semana y vale la pena, bueno, poner en perspectiva todo lo que ha pasado el fin de semana, que ha arrojado distintas novedades, y principalmente tratar de ver un poco más allá y tratar de anticipar qué es lo que va a suceder. Este programa habitualmente es conducido por Joaquín Mújica Díaz, que así como el lunes pasado no está presente, de merecido descanso en algún punto del planeta, probablemente con temperaturas mucho más agradables que la actual, con un clima mucho más benévolo, probablemente con mucha menor necesidad de tener abrigo, probablemente tocando, si no está tocando agua salada, está tocando la montaña de alguna parte de la geografía del planeta. Así que le mandamos un gran abrazo, merecido descanso para él. Me toca a mí hacerme cargo y cuidar este espacio hasta su regreso pronto. Bueno, vamos a tener distintas cosas este lunes. Vamos a hacer un breve repaso antes de nuestra presentación oficial. Pero principalmente el foco de atención estuvo puesto en el discurso y la presencia del presidente Javier Milei el sábado a la mañana, al mediodía, en el acto de inauguración de la exposición rural, donde hizo un anuncio que fue la baja de retenciones de manera permanente para una serie de cultivos, un anuncio que era esperado en el campo y que además, de cierta forma, es una extensión de la medida que había tomado ya el gobierno a principio de año. Queda a discreción de cada uno de los que han escuchado el anuncio y los que le interesa el tema si el gobierno en realidad lo que está haciendo es extender algo que podría haberlo hecho tranquilamente cuando finalizó esta ventana de baja temporal de retenciones a fines de junio. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué en ese momento no se anunció que iba a permanecer de manera permanente, valga la redundancia? ¿Y por qué esperó estos 20 y pico de días para volver a anunciarlo? Bueno, ahí probablemente se mezclen interpretaciones de tipo político. Estamos en medio de una campaña electoral porque se vienen momentos importantes en términos político-electorales. Entonces es probable que se hayan cruzado un poco las intenciones y las valoraciones. En términos económicos, en términos de medidas, en términos de plan económico, también como una señal política al campo que es probablemente un segmento de la sociedad al cual el gobierno apunta a tener como uno de sus votantes. Es uno de los temas que vamos a tratar. También vamos a comentar sobre las últimas novedades en el peronismo, en el no peronismo dentro de la provincia, porque se vienen semanas de definiciones. Ya las listas desde hace algunos días están finalizadas, pero bueno, empieza la campaña y va a dar que hablar, principalmente por algunas señales que hemos visto en ambos frentes. Si me acompañan, vamos a hacer la presentación formal de este programa. Vamos a quedarnos hasta las 10 de la noche. Yo les prometo que vamos a tratar de todo en esta agenda política económica de esta semana en Lunes otra vez. Auspician Lunes otra vez. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown.
Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estas vacaciones de invierno, disfrutá Escobar. Del 18 de julio al 3 de agosto vuelve Escopark, un parque lleno de atracciones para toda la familia. El 18, 19 y 20 de julio nos espera el mercado de oportunidades, con precios increíbles. Todo en el predio floral y con entrada gratuita. Además, venite a pasar el día a la costanera, a disfrutar de nuestras reservas naturales y gastronomía de excelencia. Estas vacaciones de invierno son en Escobar. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. 8:15 en toda la República Argentina. Mencionábamos que la cuestión y el tema principal del fin de semana, el que se llevó la mayor cantidad de atención, fue la presencia del discurso del presidente Javier Milei en el acto de inauguración de la exposición rural anual número 137. Había una amplia expectativa desde días anteriores sobre si iba a haber un anuncio y un gesto político hacia el campo respecto a una baja de retenciones. Finalmente esas expectativas se terminaron por cumplir y de hecho anunció el presidente
la extensión de manera permanente de una baja de algunos puntos porcentuales de las alícuotas para la soja, el maíz y otros cultivos que son los principales que se exportan en la Argentina. Vamos a escuchar cómo el presidente desde el palco presidencial de la Rural daba el anuncio. Gracias a todo esto, de la catarata de problemas heredados por el sector, solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7 y 5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las sojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Para tener un orden de magnitudes, esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente y lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigados por estos impuestos en los últimos 20 años. Esto incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes. Repito, estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras que yo esté en el gobierno. Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos dado muchos avances en esa dirección. Ya eliminamos las retenciones a las economías regionales, al sector lácteo, a la carne porcina y a algunos segmentos de carne vacuna. Además, hemos reducido las mismas para el trigo y la cebada. Pero es muy importante tener presente que todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, al cual cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política. Ahí estaba entonces el anuncio del presidente Milei en la sociedad rural, la baja de retenciones que van a quedar en la mayoría de los productos de los cultivos con la alícuota reducida que tuvo en la primera parte del año, esa ventana que se había presentado como temporal y que ahora seguirá de manera permanente. Vamos a saludar a Andrea Zarnari, que es presidenta de la Federación Agraria Argentina, una de las entidades que integran la mesa de enlace, que desde hace ya más de 15 años que conforman la principal mesa de diálogo del sector con todos los gobiernos, que tienen la amabilidad de atendernos. Andrea, ¿cómo estás? Aquí Mariano Wender te saluda desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano. Un gusto saludarte. Muy bien. Igualmente, Andrea. Bueno, quizás una primera aproximación a este anuncio del gobierno, porque comentábamos que era una cuestión de la cual había expectativas sobre un anuncio eminentemente de retenciones. Así que quizás la primera consulta y después vamos a ir por ahí más específicamente, pero ¿cuál fue la recepción que vos podrías decir que entre los representados de tu entidad tiene un anuncio como el que hizo el presidente? Bueno, lo más importante y con buenos ojos se ve es lo de permanente, que es donde hemos hecho mucho hincapié en que las medidas transitorias no daban previsibilidad para un sector, sobre todo para los que representa la Federación Agraria, donde los números son muy justos o negativos, y errarle un poquito, la verdad que para un productor chico es en muchos casos perder la posibilidad de seguir siendo productor en momentos como este, ¿no? Así que tener previsibilidad es algo que venimos insistiendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo con las políticas agrarias, y que claramente estas ventanas que se han abierto durante no solo el gobierno de Milei, sino anteriormente durante el gobierno de Alberto Fernández también, al que menos beneficiaba siempre era el productor, porque en realidad perjudicaba el mercado, porque los precios no estaban estables,
y el productor chico no especula, no guarda sus granos, no tiene capacidad de más de espalda como para guardar el grano y venderlo en el mejor momento. Siempre decimos que nosotros vendemos la cosecha, no liquidamos granos, eso es una tarea que hacen los exportadores, y nosotros vendemos en la medida de las necesidades, que generalmente son inmediatamente cuando lo cosechamos, para pagar la cosecha, para pagar el arrendamiento, para pagar los insumos, y después el productor va vendiendo en la medida que necesita para vivir, en primera medida, porque de eso vivimos, y para poder invertir nuevamente. Así que esto de la permanencia de una medida es visto con buenos ojos, claramente. Es más importante, por cómo fue el anuncio, es más importante la cuestión de la permanencia que la proporción de la baja, ¿no? Porque, digo, se viene hablando desde hace tiempo de que para muchos productores en distintas zonas del país o están trabajando a pérdida o están con los números muy, muy finitos. No sé si la decisión respecto a la cantidad, a la magnitud de la baja, soluciona esa ecuación económica para el productor, pero no sé en qué medida representa un alivio, según tal vez tu no visión. lo resuelve, tal vez no lo resuelve en su totalidad el problema, pero claramente que hoy estamos con el trigo implantado. Bueno, si bien la rebaja gradual de las retenciones de trigo y la cebada estaban estiradas hasta marzo del año que viene, se habían prorrogado, bueno, claramente que ya sean permanentes, le da al productor que hoy tiene trigo implantado una previsibilidad ya más a mediano plazo, ¿no? Un trigo que se cosecha allá en diciembre, noviembre, diciembre. Y para el que está pensando y haciendo los números para la próxima campaña gruesa, trigo, girasol, maíz o soja, un productor que va a empezar a hacer una inversión ahora en septiembre, octubre, noviembre, bueno, los números están siendo negativos en el 80% de los casos. Claramente para ese productor esta rebaja de retenciones nuevamente da un poquito de margen como para estabilizar esos números. Depende de otros factores también, ¿no? Esto no alcanza a resolverlo en su totalidad. Por ahí a un productor de zona núcleo, donde los rindes en perspectiva son mucho mejores y está más cerca de los puertos, tienen menos costo de logística que un productor del Chaco, más alejado de los puertos, donde los rindes son menores, bueno, a ese capaz que no le termina de resolver el problema, o los números le siguen siendo negativos, pero achica mucho los márgenes. Claro que es un aliciente, es un alivio, no resuelve para todos los productores de la misma manera tampoco, porque eso hay que tenerlo en claro, digamos, cuando nosotros hablamos del sector, no todo el sector es lo mismo, por tamaño, por infraestructura, por lejanía a los puertos, por rendimiento, por clima, bueno, no para todos es lo mismo, pero claramente que además es saludado desde el punto de vista que es el camino que hay que transitar, el de eliminar las retenciones, que son un impuesto tan distorsivo, ¿no? No termina de quedar claro, por ahí, ustedes, en diálogo por ahí con funcionarios del gobierno y demás, lo tienen mejor interpretado, pero no termina de quedar claro por qué el gobierno no anunció esta extensión de las alícuotas más bajas, que son muy parecidas o iguales a las que había determinado a fines de enero hasta el 30 de junio, ¿por qué no anunció en ese momento una extensión? Y se generó, hay unas 2 o 3 semanas de incertidumbre o de algún resquemor en el sector, porque, bueno, de cierta forma significó una suba de retenciones hasta el anuncio, por supuesto, de este sábado, pero quiero decir, ¿por qué no lo anunció apenas terminó la ventana temporal? ¿Ustedes entienden por qué es lo que el gobierno actuó de esa forma, con esa secuencia? A ver, lo podemos entender desde nuestra perspectiva, que claramente el Estado necesita de los recursos, y cuando se terminó a la baja en enero, fue una medida pensada en que se liquide la soja por parte de los exportadores, porque había cosecha que estaba guardada de años anteriores, y la intención del gobierno, entiendo yo, nunca lo dijeron de esta manera, pero era que se liquiden esas cosechas que estaban guardadas, que no estaba en manos de los productores, estaba en manos de los exportadores. Esto eran de años anteriores, y menos de productores chicos, ¿no? Que somos la mayoría, el 80% de los productores somos chicos y medianos en Argentina. Es decir, me parece que tuvo esa finalidad. De todas maneras,
en aquel momento, cuando fue transitoria, nosotros salimos a decirlo y lo planteamos así al ministro de Economía, que no lo veíamos con buenos ojos esto de lo temporal, porque quedábamos afuera los productores que, o porque somos de zonas marginales, como por ejemplo todavía no se terminó de levantar el maíz en el Chaco, o en el norte, hay soja todavía en parte de la provincia de Buenos Aires que tampoco se terminó de levantar o se está terminando en estos días, quedábamos afuera de esos plazos que los ciclos biológicos tienen otros tiempos, ¿no? Y bueno, ellos lo vieron con lo que a nosotros nos transmitieron en su momento, era que era el tiempo que el Estado podía hacer el esfuerzo. Claramente cuando el 30 de junio volvimos a los niveles de enero y volvieron a subir las retenciones, fue ahí cuando le pedimos una reunión al presidente de la Nación, que nos dio hace 10 días a la mesa de enlace, y ahí le transmitimos nuestra preocupación y nuestra mirada respecto de esto de la temporalidad, y conversamos sobre esto, y el pedido concreto fue, más allá de que le pedimos siempre la eliminación de las retenciones, algún cronograma con cierta certeza, hicimos mucho hincapié en lo permanente de las medidas, y le explicamos cuál es el impacto que tiene para los productores primero, para la previsibilidad y después para el mercado también. Pero a nosotros como productores, esto les transmitíamos, es muy importante tener las reglas claras de entrada y para siempre, ¿no? O por lo menos para un tiempo de mediano o largo plazo. Nosotros tomamos decisiones que trascienden un año calendario, generalmente son ciclos biológicos. Entonces cuando decidimos hacer un cultivo, lo hacemos pensando en el cultivo que le vamos a hacer encima de ese, cómo vamos a hacer la rotación de suelos, de lotes, y toda esa planificación lleva 2, 3 años. Es decir, si no, los productores estamos siempre agarrados ahí de las medidas que transitoriamente un gobierno va definiendo de acuerdo a las necesidades. Nosotros necesitamos otro tipo de previsibilidad que claramente tiene que ver con medidas definitivas. Vos mencionabas, Andrea, la reunión con el presidente hace 10 días, o algunos días antes del acto de inauguración de la rural también estuvo Caputo en la sociedad rural, y entiendo que hubo una reunión también con él. Mirando más, no sé si esta medida ya ahora que ya, digamos, con el diario del lunes, que ya se sabe lo que anunciaron, no sé si se los anticipó en ese momento el ministro o el presidente que se venía algo por este lado, pero en todo caso, ¿qué más les comentaron sobre qué es lo que piensa el gobierno hacer para el sector, más allá de las retenciones, digo? Puntualmente de retenciones no nos dijeron lo que iban a hacer, sí fue nuestro pedido, fue que hay que transitar un camino de alivio fiscal para el productor que hoy está asfixiado fiscalmente, que las retenciones son uno de los impuestos, digamos, el impuesto más importante o que más afecta a la producción, que necesitábamos que continúen en este esquema de rebaja de las retenciones, aunque fuera gradual, y la permanencia. Esos fueron nuestros pedidos concretos y de lo que hablamos tanto con el presidente como con el ministro Caputo, aunque no nos lo resolvieron en el momento, ni nos dijeron cómo lo iban a hacer, ni que iban a anunciar esta medida, no lo sabíamos. Sí se habían comprometido a trabajar en ese sentido y que era, y así lo dijeron, la próxima medida era rebajar las retenciones y que lo iban a hacer definitivo. Al margen de esto, digo, sobre todo con el presidente Milei, con quien mantuvimos una reunión bastante larga y extensa, por supuesto que la agenda fue mucho más amplia de temas que nos preocupan y nos ocupan, y uno de ellos que pusimos sobre la mesa es las economías regionales, porque el campo no es todo lo mismo, no todo el campo es agrícola, si bien el sector agrícola hoy está pasando un mal momento, y la baja de retenciones impacta positivamente, hay otros sectores que también necesitan mejorar su rentabilidad, que no son commodities, que son economías regionales como el arroz, la yerba mate, los citrícolas, los frutícolas, lo vitivinícola, lo avícola. Bueno, hay un montón de economías regionales que necesitan de medidas y políticas que colaboren para que ese productor tenga rentabilidad. Y otras variables que juegan que no son retenciones, ¿no? Porque claramente en las economías regionales las retenciones, las pocas que existían, ya fueron eliminadas, pero es un mercado que no tiene su impronta de exportación directamente, sino que también tiene mucho que ver el consumo interno. Y ahí, bueno, nuestro reclamo con algunas medidas puntuales y que claramente cada economía requiere de su atención, son todas muy distintas. Andrea, ¿qué impacto, si es que lo tiene,
en la ecuación financiera, intuyo que favorable, puede llegar a tener la suba de, bueno, en lo que va de julio va a 7% el dólar oficial, pero bueno, no deja de ser un número que cuenta a la hora de establecer esa ecuación para los productores por tener un commodity en sus manos. Ese tipo de movimientos cambiarios, aunque no hayan sido tan bruscos o tan elevados, ¿les mejora o les alivia en cierta forma la ecuación y los números con los cuales trabajan? Mira, yo no soy economista, pero sí soy productora y lo notamos a esto. Lo que decimos es, para nosotros la mejor noticia de todas en ese sentido y con respecto al valor del dólar fue que desaparezca la brecha cambiaria, porque así como nosotros exportamos a un dólar que puede estar más alto o más bajo, también compramos insumos que pueden estar a un dólar más alto y más bajo. Es decir, tanto nuestros costos como nuestras ventas están muchas veces atados. Mientras nosotros tengamos el mismo peso, digamos, para comprar y para vender, bueno, la ecuación de la rentabilidad va por más productividad o por otro lado y no por el valor del dólar. Claramente que eso nos impacta, el valor que tenga el dólar, como país, ¿no? Cómo salimos a competir al mundo con aquellos productos que son exportables. Y ahí sí puede tener alguna diferencia de precio, pero como productores no es lo que más nos afecta. Por ahí es una pregunta más amplia sobre cómo evalúas vos en general la política agropecuaria o la política hacia el sector del gobierno. Esto te lo pregunto porque se han visto varias cosas desde que asumió este gobierno. Te acordarás cuando apenas llega el gobierno de Milei y empieza a mandar sus primeros proyectos de ley, su primera parte del plan económico incluía, te acordarás, una fuerte suba de retenciones, por lo menos temporal, y así lo mandó al Congreso. Finalmente eso no se terminó aprobando, pero digamos el gobierno tenía una idea de, al menos temporalmente, subir las retenciones, asegurarse cierta recaudación. Después ya, a partir del año pasado, empezó ya a hablar de una baja. Este año lo concretó. Y también hay otras cuestiones respecto a las políticas hacia el sector que tienen que ver con infraestructura, de entidades, digamos, con participación pública que tienen que ver con la vida y con la producción del campo, como puede ser el INTA, el SENASA y demás. Si vos vieras todo el paquete y toda la mirada que tiene el gobierno hacia el sector, ¿cómo dirías vos, qué evaluación harías de lo que viene mostrando el gobierno? Mira, ha sido parte también de lo que hemos puesto sobre la mesa frente al presidente, ¿no? Y le hemos hecho saber que si bien el ordenamiento de la macroeconomía es importante para el país en su totalidad, nosotros como sector estamos reclamando y es necesario que empecemos a trabajar sobre una política productiva y sobre una política agraria puntualmente, ¿no? Hacen falta otro tipo de medidas y de políticas que incentiven, no todo pasa por trámites burocráticos, pero después hay un montón de cuestiones y de políticas que hacen falta repensar. Ejemplo, la política crediticia, que todavía está con las tasas altas, que para el productor es inaccesible, créditos que algunos empiezan a aparecer, pero que a nosotros los pequeños productores todavía nos está quedando lejos, de promoción para volver a tener stock ganadero en la Argentina, que lo hemos ido perdiendo en los últimos años, y hemos tenido los números frescos y publicados este año, pero que nosotros ya lo veíamos viendo. Es decir, hacen falta políticas de incentivo para mejorar la diversidad productiva. Eso a nivel agropecuario todavía falta, es necesario que empecemos a pensar en eso, y la preocupación, déjame decirte, que uno ve desde este lugar es que el gobierno está pensando simplemente en la macroeconomía y no en la microeconomía y en estas políticas particulares, con lo cual tenemos mucho trabajo, me parece, las entidades de acá en adelante. Andrea, te agradezco mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Te mandamos un saludo grande. No, gracias a ustedes, un placer, verdad. Ahí estaba entonces Andrea Cernari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, respecto a los anuncios del gobierno de baja de retenciones.
radio. Somos tu voz. Vamos con Eco. Siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y 39 en toda la República Argentina. Seguimos en lunes otra vez hasta las 22. Vamos a movernos hacia la política. Tuvimos hace una semana, un poquito más, el cierre de las listas para las elecciones de la provincia de Buenos Aires de diputados y senadores provinciales. Así que vamos a saludar a uno de los protagonistas, quien encabeza la lista de diputados provinciales de la segunda sección electoral por Fuerza Patria. Es Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, que tiene la amabilidad de atendernos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí Mariano Buenda te saluda desde Ecomedios. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ya habiendo transcurrido una semana de que terminó ese proceso que siempre es más o menos tenso de cierre de listas, bueno, por ahí ya es una buena oportunidad para
viendo el panorama y el paisaje, una primera consideración inicial desde tu punto de vista respecto a si el formato final que tiene la oferta electoral de Fuerza Patria para estas elecciones refleja ese equilibrio de distintas fuerzas que integran que integran Fuerza Patria, ya sea desde el kirchnerismo, Movimiento de Derecho al Futuro, el Frente Renovador y las demás, si se termina reflejando en las listas ese equilibrio de fuerzas. ¿Vos qué dirías respecto a esto? Mirá, yo tengo que reconocer que nosotros llegamos, obviamente con mucha tensión, a un momento de definiciones, un momento que obviamente se vio de alguna manera influenciado por la situación judicial de Cristina Fernández, obviamente por las cuestiones que se venían discutiendo y de repente quedaban ciertos otros con el paso del tiempo, y llegamos a un momento límite, un momento en el cual la decisión tenía que ser tomada. Se vio mucha tensión, nerviosismo, enojo, excepciones por ahí, pero se logró, digamos, a partir de todo esto, y se entendió que tenemos que realmente fortalecernos en una propuesta esperadora para que realmente podamos ofrecerle a la gente un contraste de lo que viene proponiendo el gobierno nacional. Entonces, si bien uno reconoce que de repente se vio todo muy turbulento, llegamos a un acuerdo, a una unidad para encarar lo que va a ser una campaña en la cual iremos construyendo, obviamente, dentro del peronismo, uniendo a través de puentes que tenemos que construir nosotros mismos, y un mensaje muy claro para que la gente realmente nos vea como la mejor opción, aunque, como te decía hoy, ¿no? Proponer y contrastar contra las políticas que son decisiones del presidente de la Nación, que tanto mal le están haciendo a nuestro pueblo. Es interesante, Diego, que lo que vos mencionabas respecto a que, bueno, lo que se viene después del cierre de listas, con todo lo que implicó ese proceso, es la definición de, bueno, cuál es el eje de la campaña, qué es lo que le va a proponer Fuerza Patria a los votantes en la provincia de Buenos Aires. Y ahí la pregunta que sobrevuela es precisamente eso, cuál es la novedad que le puede llegar a dar al electorado, a ofrecer al electorado, considerando que, bueno, el peronismo viene de gobernar, no sé, 16 de los últimos 20 años, en la provincia de Buenos Aires algo similar, o más incluso, con lo cual, ¿cómo en ese contexto se puede plantear una idea novedosa para el votante? ¿Vos ahí por dónde percibís que debería pasar el mensaje? Mirá, yo te voy a hablar desde mi lugar. Claramente para mí fue muy sorpresivo que tanto el gobernador como quienes de alguna manera se sentaron en esa mesa política a consensuar candidaturas y posiciones dentro de la lista tengan en cuenta a intendentes. A mí me toca encabezar la lista de la segunda sección electoral, donde de repente vos tenés distritos como San Nicolás, Pergamino, San Pedro, que son más populosos que Santa Fe de la Cruz. ¿Y qué es lo que veo? Veo que realmente se decide de los intendentes con mucha proximidad con sus vecinos y vecinas, que muchas veces amortiguamos el impacto de las medidas tomadas por el gobierno nacional, hacemos que la gente de repente no termine de sufrir la decisión política de repente no hacerse cargo de un tratamiento, de una medicación, de una educación de calidad, de no tener un nivel de educación como puede ser un nivel terciario o universitario, porque realmente no le da el financiamiento correspondiente a la Universidad Nacional o tampoco a la provincia, por ende que sufrimos en los municipios. Entonces yo creo que lo novedoso de esto es que el peronismo busca proximidad con la gente, ¿sí? O sea, nosotros asumimos que realmente hemos no podido resolver algunas cuestiones durante el periodo de gobierno pasado, entendemos que realmente no hemos cumplido con la expectativa de aquel que busca en el peronismo dignidad en el trabajo, en el salario, una mesa a la cual lleguemos todos los fines de mes. De repente hay un montón de cuestiones que nosotros podemos analizar, fueron muy difíciles de administrar, pero bueno, yo creo que hoy en día dimos vuelta a la página, se están teniendo en cuenta nuevos cuadros generacionales, como así también otros perfiles de liderazgo, porque te estoy hablando de intendentes que nosotros estamos todos los días con nuestros vecinos y vecinas, que aún votando o eligiendo la propuesta del candidato libertario en su momento, en el 2023, hoy no pueden llegar a fin de mes, no tienen cobertura social, no pueden
de repente contar con una educación pública más allá del nivel secundario, y bueno, ni hablar de, bueno, obviamente los jubilados y demás, que está pasando muy mal. Entonces yo creo que acá hay un acercamiento del peronismo a la gente, un acercamiento del peronismo a la producción, un acercamiento del peronismo, en el caso de la sección electoral, al productor agro bioindustrial, ¿sí? O sea, porque a nosotros nos pintan como que el discurso de Milei en la rural es una caricia al campo. Yo trabajo yo soy secretario de gobierno, antes de ser intendente, y trabajo hace, dejar de pensar, 12 años. Y vivo trabajando con un montón de vecinos y vecinas que están relacionados a la actividad, ¿no? Que trabajan en el campo, digamos, tanto de propietarios, productores, como también la gente que así trabaja. Entonces, yo creo que esa proximidad va a ser lo novedoso y va a hacer que nosotros estemos más cerca de la gente y contrastemos, como bien te dije hoy, con lo que hace el presidente, que está muy lejos de conocer cada distrito, cada provincia, la diaria que va a pie, ¿no? Por la vida. Uh-huh. Diego, respecto a lo que vos comentás sobre la necesidad del peronismo de una... por ahí de refrescar las caras, de tener un liderazgo nuevo, vos ahí hablás o interpreto que hablás claramente del gobernador Kicillof. Ese proceso de renovación del liderazgo en el peronismo, ¿no corre riesgo de que haya posibilidad de que quede obturado o por lo menos obstaculizado, por ejemplo, cuando uno ve que en la discusión, por ejemplo, para las listas nacionales aparecen dirigentes del peronismo que hace mucho tiempo que forman parte de la dirigencia propiamente dicha? Está, sin ir más lejos, bueno, Máximo Kirchner, Guillermo Moreno, sin dudas sigue siendo muy persistente la figura de Cristina Kirchner. ¿Cómo se hace para que los dos procesos, o para que ese proceso de renovación de liderazgos suceda en medio de este contexto? Muy buena pregunta. Mirá, yo creo que lo novedoso es que realmente hay dirigentes que se hacen cargo de dar esta discusión que vos acabás de decir. De hecho, el cierre de listas para los legisladores provinciales, la discusión de esto mismo se dio en la gobernación, ¿sí? Y en esta oportunidad, y mirá que como bien te dije, yo tengo, digamos, una vida en cierres, más que nada en la parte local, criaturas a concejales, consejeros y demás, pero bueno, he vivido o he sabido de el cierre de listas seccionales a legisladores, que realmente la lapicera era una sola, y hoy la realidad nos marcó otra cosa. Entonces, si bien nosotros tenemos un panorama nacional que no tiene por qué ser distinto a lo que fue en este último cierre de hace una semana, acá lo novedoso es que hay una decisión concreta de tener una participación activa en tomar decisiones y postular candidatos, ¿no? Entonces yo veo en ese sentido a un gobernador que da un primer paso, que puede ser que este primer acto, este primer tiempo, llamarlo como vos quieras, que es la primera experiencia en la cual el gobernador cierra listas en la gobernación, discute en la gobernación, pelea cabezas de seccionales, como en el caso de quien te habla. Seguramente a lo mejor después haya otro camino que transitar, pero como primera experiencia me parece que está exitosa de la manera que se está dando, ¿no? Cuando dentro de algunas semanas se termine por definir la oferta electoral de Fuerza Patria para las nacionales, ¿vos crees que está todo dado para que haya lista de unidad? O, ¿hay posibilidades de que eso no sea así y de que haya alguna oferta desdoblada? Te digo porque ya han aparecido comentarios o consideraciones del Frente Patria Grande, de Juan Grabois y demás, como diciendo la unidad no puede ser más allá de todo o a toda costa. Esa cuestión de la unidad a toda costa, ¿vos cómo la evaluás? ¿La unidad tiene que ser sí o sí innegociable o hay cuestiones que pueden obstaculizar la unidad? No, yo estoy de acuerdo en que la unidad no puede ser a cualquier precio, ¿sí? Pero también hay una realidad que nosotros estamos en un periodo en el cual tenemos, como decía hoy, que dar la mejor propuesta, la mejor opción para que la gente realmente elija otro modelo que el gobierno propuesto por el oficialismo nacional. Por un lado, yo entiendo que todo lo que se diga en estos días puede parecer una estrategia de tensionar al punto de querer tener los mejores resultados, las mejores posiciones. Es
mecánicas de negociación. Bueno pensarlo, no estoy diciendo que así sea, no me puedo, digamos, no me quemo las manos diciendo que no va a haber ninguna opción por afuera de la unidad, pero yo considero que si somos responsables, quienes estamos dentro del paraguas del peronismo, y vemos cómo realmente con estas políticas de Estado se amenaza la calidad de vida de nuestra gente, yo como intendente te puedo decir que todos los días atiendo mucha gente que la está pasando muy mal, pierde su trabajo, porque realmente bajó mucho el consumo, las empresas las pymes y las empresas no están trabajando como debieran, trabajo no hay, bueno, ya te dije todo lo que considero con respecto a lo que pasa en materia del poder adquisitivo de la gente, un montón de cuestiones. Bueno, yo creo que hoy es tiempo de hacer una lista de unidad, y darnos un tiempo hasta que después discutamos lo que tengamos que discutir de cara al 27 y cuando jugamos la final de la Copa, ¿no? Que es cuando realmente se define qué modelo de país vamos a continuar. Pero ahora yo creo que, y sin jugármela en la respuesta, puede llegar a haber alguna línea que vaya por afuera. Yo entiendo que tiene que haber una unidad y todo lo que se diga hoy es para presionar, negociar. Bueno, de alguna manera todos quieren tener un mejor lugar en la conformación de la lista de lideras, ¿no? La lista de nación. Sí. Diego, si tuvieses que arriesgar, tratemos de mirar dentro de la medida de lo posible hacia más allá de las elecciones y imaginando que el peronismo en algún momento empieza su debate respecto a, en caso de que le tocara volver al poder en el 2027, qué es lo que buscaría como proyecto de poder y qué es lo que querría hacer una vez que volviera a la Casa Rosada si le toca. ¿Vos crees que hay muchas diferencias programáticas entre los distintos sectores del peronismo o es una cuestión de ponerse de acuerdo, es una cuestión de quién termina quedando como líder e indicará el camino y demás? Porque esto te lo pregunto porque claramente la última experiencia del Frente de Todos en ese sentido especialmente fue bastante traumático, si se quiere, porque hubo distintas miradas y afloraron en plena gestión. ¿Vos eso cómo crees que se podría solucionar? Yo creo que diferencias hay. No podemos ser necios, no podemos ser negadores. Digamos, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos para con la gente, ¿no? Porque si nosotros comenzamos negando cuestiones que realmente existen y están a la vista y se sienten y se expresan, claramente nosotros estamos siendo sinceros con lo que queremos proponer. O sea, yo creo que diferencias hay. Ahora, estamos transitando por un gobierno que realmente se corre de la responsabilidad del Estado en materias muy importantes que tienen que ver con la salud, la infraestructura de los pueblos, el empleo, la producción, la soberanía de nuestro país y podría seguir. Entonces, si nosotros, quienes tenemos una sincera intención de que a los argentinos les vaya bien, no podemos acordar en determinados puntos innegociables. O sea, hay puntos que me parece que no podemos discutir estando en el supuesto caso, como bien vos dijiste, estando en el Ejecutivo, estando nuevamente en el poder. Y después podemos hacer nuestras diferencias y tener otra forma de discutirlo, ¿no? Porque sinceramente a mí, más allá de lo que se ha discutido en el gobierno de Alberto Fernández, me incomodó mucho la forma en la cual se discutió, ¿no? Puedo estar de acuerdo o no con algunas cuestiones, pero realmente la forma en la cual se cuestionó y se debilitó la gobernabilidad, me parece que nosotros de eso tenemos que hacer una política muy grande. Así que yo creo que la forma es, como te dije hoy, habiendo vivido y teniendo la experiencia de este gobierno, que se animó a mucho, hay políticas que son innegociables, que tenemos que sostener todos, más allá de las discusiones que podemos tener, y después, bueno, la diferencia también es encontrar otro canal, otra vía, otra forma de, obviamente, negociar, discutir, poner el nombre que Dios quiera. Diego, te hago una última porque si uno observa lo que fueron las elecciones provinciales a lo largo del año, se vio una característica que atravesó a todas ellas y tiene que ver con la baja cantidad o la baja participación de la gente, un entusiasmo muy menor de la gente para acudir a votar. No hay razones para pensar que en la provincia de Buenos Aires sea distinto. En todo caso, ¿qué crees vos por qué la gente tiene tan poco entusiasmo por votar? Y si crees que de alguna forma los distintos espacios políticos tienen que hacer algo para solucionar eso. Y está claro que la gente eligió otro modelo de país porque no le estaba pasando bien y se encontró con algo
mucho peor y que realmente no le resolvió nada a la diaria de la gente, o lo que resolvió es lo de un grupo muy chico, ¿no? Y todavía no termina, obviamente que pasaron menos de 2 años, y no termina de ver una luz al final del túnel. Entonces yo digo, como bien te decía, y creo que parte de esta respuesta es lo que te dije hoy, la forma es, no sé si estamos a tiempo, pero la forma es la proximidad con la gente. Y el hecho de que, en el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, con mucha gestión, marcando la fuerza de la gestión, hicimos universidades, hospitales, escuelas, jardines de infantes, por lo menos así fue en la Tentación de la Cruz, y decía que, por ejemplo, otro de los candidatos que encabeza la lista, que es Gabriel Catopodis, habiendo sido el ministro de Infraestructura de la Nación en su momento, ahora de la provincia, y con esta impronta que yo te digo, bueno, acercándonos a la gente y modificando y teniendo la sintonía que la gente nos pide a nosotros, de cuestiones que no hemos podido resolver, que hay que darle tiempo a esa gente. La verdad que es muy comprensible. Yo, como te dije hoy, cualquier intendente, no Diego Nani solamente, cualquier intendente por el rol que cumple, se lo cumple con responsabilidad, es la primera ventanilla de lo que le pasa a la gente y escucha lo que le pasa a la gente día a día, las 24/7. Entonces, realmente hay un montón de cuestiones que vos te das cuenta por qué la gente está desilusionada con la clase dirigencial. Muchas veces los intendentes, como resolvemos más, somos más expeditivos, digamos, estamos más en contacto con la gente y demás, por ahí tenemos mejor recepción. Viste que siempre se da esto, que el intendente por ahí tiene algunos puntos más de aceptación en las elecciones ganadas que lo que puede ser un cargo provincial o nacional. Entonces, yo creo que va por ahí, va con el trabajo, la proximidad, solo la gente que realmente uno quiere que a ellos les vaya bien, ¿no? Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, te agradecemos mucho tu análisis y acá tu tiempo con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Mariano, que tengan buenas noches. Ahí estaba entonces el análisis de Diego Nani, primer candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, segunda sección electoral. Son las 20:55 y nosotros tenemos programa hasta las 22. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más.
hands can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Entramos en la segunda hora de Lunes Otra Vez, este programa que los va a acompañar con la agenda política y económica de la Argentina. Unos minutos después de que Milei estuvo en el palco de la sociedad rural anunciando la baja permanente de algunos puntos de retenciones de derechos de exportación al campo, tuvo una entrevista en Radio Mitre, habló de enorme cantidad de temas, porque bueno, estuvo como 2 horas haciendo esa entrevista. Uno de los temas de los que habló fue el tema de jubilaciones. En un contexto en el que, bueno, el Congreso se viene discutiendo, de hecho ya se aprobó, ya tiene fuerza de ley, esa iniciativa por el cual el Parlamento lo que determinó es una actualización del bono a la mínima, un aumento del 7,2% por una porción de la inflación que no se tomó en cuenta a la hora de actualizar en abril del año pasado la fórmula, y la recomposición de las moratorias durante 2 años. Tiene un costo fiscal que es aproximadamente del doble que esta baja de retenciones. Con lo cual, bueno, hubo ahí dardos cruzados políticos sobre por qué hay espacio fiscal para darle una señal al campo y nada para los jubilados. Bueno, una discusión política válida, pero se da en un contexto en el que es inminente, porque todavía no se oficializó, el veto del Poder Ejecutivo a esos 2 proyectos de ley. Vamos a escuchar qué es lo que decía Milei en esta entrevista con Mitre respecto a qué hacer con las jubilaciones. Bueno, entonces, básicamente, fíjate esto. Vos necesitas por cada beneficiario 4 aportantes. Sí. ¿Tenés una calculadora? Hacemos la cuenta acá. Entonces vos tenés hoy
básicamente, porque quiero explicar cómo vamos a arreglar este problema. O sea, no, Sarasa, sensiblero, ay, nos van a esperar. Y no renuncian a su jubilación de privilegio. Por favor. ¿Me entendés? O cobran, digamos, Los niños, pensemos en los amplias. niños. Javo. Bien, exacto. Los niños. Entonces vos fíjate, hoy tengo 1,4, con lo cual, digamos, el sistema lo tengo quebrado. ¿Sí? Bueno, si nosotros formalizamos, duplicamos la cantidad de aportantes. ¿Sí o no? Claro. Porque casi tenés la mitad del mercado. Con lo cual de 1,44 ahora multiplicado por 2. De 1,40 por 2 te va a dar 2,80. 2,80. Ahora, y Argentina tiene otro problema. ¿Qué es lo que pasa? Argentina tiene lo que se llama una población económicamente activa muy baja. ¿Por qué? Y porque, digamos, antes, digamos, vos tenías, no sé, digamos, entre un plan y trabajar, ¿qué preferías? El plan. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa fomentación de la vagancia, de estos atorrantes y todas esas cosas que ha hecho el kirchnerismo regalando planes sociales a diestra y siniestra para que roben sus socios, los gerentes de la pobreza, a los cuales nosotros le pegamos una patada en el culo y por eso vivieron operando a la ministra Petovelo y a mí y a todo el gobierno tratándonos de crueles y no somos crueles, les cortamos el curro a los hijos de puta. Entonces, vos fíjate esto, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento y al haber posibilidades de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa tendría que saltar de 40 y ponerle 5 a 70. ¿Sí? Entonces ahora sé el 2.8 por 70 dividido 45. Por 70 dividido 45. 45. ¿Cuánto da? 4,35. 4,35 aportantes de uno, por beneficiario. De un arranque de 1,4 que habíamos arrancado. Exactamente. ¿No? Es decir, esto es arreglar el problema. Si además esto ocurre en una economía con crecimiento económico, los salarios son más altos y además las jubilaciones son más altas. Cualquier otra solución es mentira. Cualquier otra solución, digamos, o sea, que vos no puedas pagar. ¿Con qué la voy a pagar el déficit fiscal? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, rompiéndole el culo a los más vulnerables. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con deuda? ¿Arruinando las generaciones futuras? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con impuestos? Digamos, reventando el crecimiento económico. Yo les digo, hoy las retenciones son 0,6% del PBI. Estos tipos quieren meter 2.8 de gasto. ¿Con qué creen que se les va a ocurrir financiar, digamos, a la casta? ¿A quién cagó toda su vida? Al campo. Entonces, digamos, o sea, tengan claro que esos hijos de puta que el otro día votaron esto, están pensando en cagar a todo el campo, llevándole las retenciones a 2,5 puntos del PBI. ¿Ok? Digamos, entonces eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Que esta gente, sí, que se quejen de mis formas, que mis modos y todo eso, que se vayan a la concha de su madre. Pero ellos tienen muy buena forma, son los ladrones de guantes blancos. Yo vengo y pongo las pelotas por los tipos que producen, porque yo vengo de ahí y cuando termine mi mandato, vuelvo ahí. Bueno, ahí estaba el presidente Milei con su registro habitual, hablando sobre qué hacer con las jubilaciones. Hay una expectativa también puesta respecto a, más allá de las palabras presidenciales, cuál va a ser el proyecto de reforma jubilatoria que el gobierno ya anticipó que va a mandar. No está claro todavía cuál es el timing de esa medida, porque todo parece indicar que dentro de las reformas que el gobierno dijo que iba a hacer, y que de hecho que se comprometió con el Fondo Monetario. Más adelante en el programa vamos a volver sobre el tema del fondo porque hay algunas cuestiones que van a suceder esta semana. Pareciera ser la que va a tardar más tiempo, la que está última en la secuencia, porque según uno puede ir preguntando en gobierno, pareciera que la idea es que una vez que sucedan las elecciones, quede conformado el Congreso luego de los comicios y estén... probablemente la Libertad Avanza con un bloque más numeroso, aún así sin mayoría, con lo cual, al igual que ahora, va a tener que buscar acuerdos con otros bloques. La idea sería mandar una reforma impositiva primero, una reforma laboral después, y que la reforma previsional, reforma jubilatoria, cuyo lineamiento está todavía lejos de estar determinado, a diferencia de la impositiva y la laboral, que uno más o menos ya puede ir previendo. De hecho, hay cosas que ya o intentó sacar el gobierno por decreto en el mega DNU 70 apenas asumió, o porque lo vienen verbalizando los propios funcionarios. A diferencia de todas esas, la reforma previsional es la que todavía está en una nebulosa, porque siempre se sabe, cuando se habla de reforma jubilatoria, hay algunas cuestiones que son tabú.
en cualquier país, pero en la Argentina también. Por ejemplo, ¿cuál es la edad jubilatoria? Si el gobierno va a pretender que extender digamos, la cantidad de años o la cantidad de aportes o la edad mínima a partir de la cual se puede jubilar un hombre o una mujer en la Argentina. Bueno, cuestiones que son relevantes. Todavía no está claro cómo lo va a resolver el gobierno, si va a buscar acuerdos previos con el resto de los espacios políticos para presentar algo con mayor fuerza, o va a ir con su idea y tratar de imponerla y negociar después. Insisto, pareciera que es una discusión tan de largo plazo que nos queda lejos. Yo tengo la sensación de que la cuestión jubilatoria va a ser más planteado para el fin del 2026 y la campaña del 2027. Así que hay que por ahí empezar a enfriar un poco la expectativa y ver qué es lo que va a suceder más bien con otro tipo de medidas. Me quiero quedar en la economía porque dentro de unos minutos vamos a hablar con un economista, pero me parece que vale la pena poner en perspectiva uno de los números que se está observando ahora en el cierre del mes de julio, que tiene que ver con, por un lado, el dólar, que es lo que terminó sucediendo a lo largo de este mes. Todavía faltan algunos días, pero ya podemos arriesgar alguna conclusión. Y, por consiguiente, con la inflación. Y julio fue un mes especial porque volvieron las tensiones cambiarias, que durante muchos meses estuvieron más bien tranquilas, sin demasiado movimiento, sin demasiada inquietud. En abril el gobierno liberó el tipo de cambio, lo dejó flotar entre bandas, liberó el cepo para las personas, mantuvo algunas restricciones para las empresas, pero se entregó a la experiencia de un dólar flotante. Y es un modelo cambiario en el cual ni el gobierno, ni el mercado, pero tampoco el gobierno, parecía estar del todo acostumbrado, con lo cual el mercado interpretó ciertos movimientos cambiarios como disruptivos. Por ejemplo, cuando se iba demasiado para la parte baja de la banda, bueno, ya se empezaba a hablar de que se profundizaba el atraso cambiario, que iba a tener que empezar a comprar reservas el Banco Central, cuándo iba a empezar a actuar, por qué no lo hacía ahora, en vez de hacerlo, por qué no lo hacía en ese momento en vez de esperar que toque el piso. Bueno, en fin, se dieron una serie de situaciones y de discusiones. Después el dólar empezó a ir más cerca del centro de la banda, se corrieron de lado esas discusiones y después, y es lo que vimos en las últimas semanas, más bien orilló los 1.300 pesos. En algún momento incluso parecía que con el impulso que traía iba a superarlo, iba a querer ubicarse más cerca del techo de la banda. Eso tampoco terminó por pasar. Pero ahí pareciera que el gobierno también, de cierta forma, quiso resguardar la seguridad y la tranquilidad cambiaria y de flotación, y empezó a tomar medidas al respecto de eso. Y ahí es cuando empezó a virar la nave desde una primera posición que era: no nos interesa tanto la acumulación de reservas, porque la prioridad es bajar la inflación, hacia bueno, el Banco Central no va a comprar reservas, pero el Ministerio de Economía sí, es decir, el Tesoro sí, con distintos mecanismos que fue aceitando a lo largo de los últimos, diríamos, 2 meses, mes y medio. Y ahí lo que hizo fue dejar siempre al Banco Central por fuera de las operaciones, pero que el Tesoro, que el Ministerio de Economía dé un paso al frente y empiece a acumular reservas. ¿Cómo se entiende ese cambio de prioridades? Desde que no nos importan tanto las reservas, prioricemos la inflación, a, bueno, vamos a ponernos a acumular reservas. Todo parece indicar que la diferencia estuvo en cuando comenzaron las discusiones con el Fondo Monetario, que comenzaron hace aproximadamente un mes. Ahí es cuando, seguramente por una reprimenda o por un rigoreo del Fondo Monetario, apareció esta cuestión de por qué, si nosotros firmamos un programa que apunta a acumular fuertemente reservas y a tener un Banco Central mucho más robusto, ¿por qué el gobierno lo tiene como una segunda prioridad? Bueno, ahí es cuando el gobierno, ya en estas conversaciones técnicas con el Fondo Monetario,
empieza a juntar reservas para evitar cualquier tipo de especulación sobre si, cuál era la debilidad de este modelo de deflación y demás. Y en julio, tuvimos una suba en lo que va del mes de casi 7%. Ahora, la pregunta que sobrevolaba en este contexto era cómo iba a reaccionar la inflación, cómo iban a reaccionar los precios a esta incertidumbre cambiaria. Y ya empezamos a tener alguna proyección ya, especialmente de consultoras privadas, que lo que hacen es medir semanalmente la evolución de la inflación, y empiezan a darnos ya un panorama más o menos claro de qué es lo que sucedió. Hoy precisamente estuve consultando en algunos de los centros de estudios privados sobre cómo les había dado la inflación de julio. Todo parece indicar que se va a mantener por abajo del 2%. Para poner un breve contexto, en mayo había sido 1,5%, en junio había sido 1,6%, y ahora habría una leve aceleración, no dramática, pero podría acercarse nuevamente a el 2%. Y esto quizás también empujado de cierta forma por algunos aumentos de precios puntuales. Recordemos que aumentó 3,5% la nafta en la segunda quincena de julio, y eso puede haber influido al menos levemente en esa parte del mes. Pero generalmente cuando hay un episodio cambiario, los rubros que suelen reaccionar muy muy rápido son los de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque son, especialmente alimentos, son bienes transables, es decir, tienen una correlación, son, digamos, comercializables con el exterior. Se importan o se exportan, con lo cual el precio del tipo de cambio termina influyendo en los precios y suelen, por lo menos en experiencias cambiarias anteriores, tener una reacción más bien inmediata. Bueno, lo que están diciendo en algunas consultoras, esto se lo vamos a preguntar también a un economista en breve, es que pareciera que no hubo por lo menos una señal de suba de precios fuerte en este mes de tensiones cambiarias. ¿Será eso una tendencia que continuará en el próximo mes? Habrá que esperar si en agosto hay alguna novedad en ese sentido. Habrá que esperar también si el propio tipo de cambio y el dólar se tranquiliza, y son otras las cosas que tenemos que empezar a mirar. Son todas cosas que nos empezamos a preguntar y que me parece que es una buena oportunidad para consultarle a Gonzalo Carrera, que es economista de la consultora Equilibra, que tiene la amabilidad de atendernos y con el que vamos a poder conversar de esta y de algunas otras cuestiones más. Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí Mariano Wenner te saluda desde Ecomedios. Buenas noches. ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Un saludo allá por tu mundo. Gracias, Gonzalo. Bueno, te propondría hablar de esto primero simplemente porque lo veníamos comentando antes de saludarte, y tiene que ver con esta cuestión de que en este mes de julio, en que ya tuvimos algún globo de ensayo sobre cuál es la respuesta de los precios y de la inflación en general a una situación de incertidumbre cambiaria. Pareciera, por lo menos a priori, corregime si no es así, que no hubo un impacto directo y que hizo acelerar los precios de manera masiva o muy marcada. ¿Qué dirías vos que observaron en Equilibrio respecto al comportamiento de los precios este mes? Sí, mira, a ver, en términos generales hay que ver cómo termina cerrando esta última semana, pero podemos decir que más o menos el tipo de cambio oficial subió alrededor de 6,5% punta a punta desde principios de julio hasta hoy, pero cuando tomás el promedio mensual, que es lo que termina computando Index para el resto de los precios, así que sería la métrica óptima, también está en torno a 6,6%. Y cuando vemos las diferentes proyecciones de inflación, nosotros hacemos un relevamiento semana a semana, que es el IPC de Equilibra, donde relevamos alrededor de un poco más de 130.000 precios, que cubre al total del IPC nacional, en realidad al 85% del total nacional. El resto tenemos diferentes modelos econométricos para estimar algunos rubros que no llegamos a relevar por web scrapping. También tenemos algo de relevamiento presencial,
Y julio nos está dando 2,0%, con algo interesante que es ver al interior de ese 2,0%. Hay que ver esta última semana, que la vamos a relevar este miércoles. Pero este 2,0 está compuesto sobre todo de regulados liderando. Ahí sí el traslado a precios fue más directo en la nafta, ¿no? Que YPF subió. Entonces, iríamos un mes donde la nafta lideraría, regulados lideraría, mejor dicho, como agregado más general, pero cuando uno se pone a ver los precios típicos que reaccionan a los saltos cambiarios, que suelen ser fundamentalmente los que se comercian con el resto del mundo, los transables, ¿no? Como dicen muchos los economistas, que para Argentina son fundamentalmente los alimentos y bebidas y los productos importados. Bueno, nosotros vemos que algunos rubros que tienen alto componente importado se aceleraron un poco, bebidas alcohólicas, algo lo vinculado a electrodomésticos, pero la verdad que alimentos y bebidas, que suele ser sobre todo los panificados, la carne, los aceites, todos los rubros que Argentina exporta, no, la verdad que están bastante tranquilos por ahora. Hay que ver, porque los traslados a precios de los altos cambiarios no son inmediatos. Creo que hay muchos factores que te juegan, que bueno, los podemos conversar en detalle ahora, pero creo que hay que seguir de cerca cómo arranca agosto, porque hay una estacionalidad puntual que nosotros captamos siempre los principios de mes, porque cuando arranca el mes nuevo, precios nuevos, ¿no? Se da un poco esa dinámica. Y la verdad que julio arrancó más tranquilo. Si uno se pone a ver el tipo de cambio de la primera semana de junio, estaba 1200, 1230, 1226, 1240. Digo, el salto más fuerte se dio después. Entonces hay que ver si no, con esto de que no son saltos cambiarios de one shot, ¿no? Son saltos cambiarios más vienen, van, con el dólar, con la flotación actual que estamos viendo, se puede dar más a principios de agosto. No. Y si no, bueno, estaremos frente a la presentación de un traslado a precios menor que lo habitual, parecería. Eso creo que, no sé si vos lo interpretás igual que yo, pero pareciera que el gobierno ahí tiene una cuestión que es que necesitaba por ahí un tipo de cambio no tan bajo como el que venía teniendo en las últimas semanas, de por ahí más cerca de 1100, 1150 o 1200, por una cuestión de que esa situación o ese nivel de tipo de cambio real lo perjudicaba, por ejemplo, en términos de las cuentas externas, el déficit externo y demás, algo que ya se vio en la primera parte del año. Por ahí está un poco más cómodo con este nivel de tipo de cambio, pero necesitaba transcurrir ese camino hacia ese tipo de cambio, a ese nuevo piso, si querés, de más cerca de 1250, 1300, sin que le impacte en la inflación. Si eso fuese así, ¿se podría leer como un éxito del gobierno, por lo menos en eso? Creo que es tal cual como vos decís. Creo que hubo un avance, está claro. Creo que la ganancia de competitividad sin aceleración inflacionaria todavía está en discusión, pero creo que se avanzaron varios casilleros en ese sentido. Creo que el tipo de cambio real, efectivamente, o por autocrítica implícita, ¿no? Que es lo que quizás nos gustaría a todos, ¿no? Había una crítica, como vos decís, al régimen previo a la salida del cepo, y uno podría decir, bueno, hay una autocrítica de parte del gobierno de decir, bueno, voy obviamente a decir que todos los economistas que empezaron a señalar el atraso cambiario eran unos mandriles, pero por abajo le doy más competitividad a la economía. Esa podría ser una visión. Otra visión es que efectivamente no la economía encontró un nuevo equilibrio sola, y el gobierno no quiere este nuevo tipo de cambio. Probablemente la respuesta sea un intermedio, digo. No sé si es la discusión más interesante. Sí, la discusión más interesante es si logramos ganar competitividad sin que ponga en jaque el plan de estabilización, y me parece que se avanzó en ese sentido, obviamente con costos, ¿no? Porque todo esto tiene costos. Creo que la principal virtud o el enfoque que estoy viendo es que el gobierno logró
romper la indexación y la inercia inflacionaria que venía por el lado de los salarios, justo antes de salir del cepo. O sea, si uno sigue de cerca las principales paritarias de los gremios del sector privado, si ve los indicadores del salario del sector privado, el gobierno logra convencer a los principales actores de la economía, más o menos en enero o febrero de este año, de que vamos a ir con un esquema de atraso cambiario fuerte hasta fin de año, que es lo que quizás a todos nos preocupaba también, o lo que nos preocupa en la macroeconomía nos preocupaba. Sí. Iba a ir fuertemente hacia un esquema de inflación convergiendo al crawling al 1, ¿no? Que estaba en ese momento. Estoy memorizando lo que era febrero, principio de marzo de este año, ¿no? Sí, claro. No, y bueno, estaba la discusión en ese momento sobre si el gobierno podía, todavía no conocíamos lo que iba a suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario, la salida del cepo, el dólar entre bandas, no lo sabíamos en ese momento, pero sí recuerdo que se planteaba muy fuertemente la hipótesis de si el gobierno iba a sostener ese crawling peg de 1% mensual hasta las elecciones para después tomar otro tipo de medidas. No sé si en este contexto, continuando con tu respuesta, pero si cabe esa pregunta de nuevo, de si el gobierno está tratando de mantener la cosa como está hasta las elecciones y hacer algo distinto después. ¿Se podría pensar eso de nuevo? A ver, primero te cierro una idea que me parece no menor. Creo que el gobierno logró salir del cepo después de haber roto esa inercia, y es parte del bajo traslado a precios. Y digo que al día de hoy hubo una pérdida salarial muy fuerte desde febrero hasta hoy, en general entre 4,5 y 5,5, depende del indicador que tomes, de salario formal, ¿no? Probablemente los informales y las cuentapropistas estén un poco abajo de eso, un poco peor, digo. Hipótesis, ¿no? Hay que ver todavía los datos de la encuesta. Pero sí me parece que al lograr eso puede abrirse un escenario donde el gobierno, como bien decís vos, no tengas mucha más presión inflacionaria de acá a las elecciones, que no venga que venga independientemente del tipo de cambio. O sea, creo que si hay presión puede venir un poco solamente por el lado del tipo de cambio, porque la inercia, hubo reaperturas de paritarias, hubo alguna discusión, pero en general me parece que lo que se perdió, y los salarios sí, se están discutiendo a otro ritmo, ¿no? En términos generales uno no ve reaperturas masivas por las pérdidas de salario real de estos meses. Y creo que si el gobierno llega a las elecciones con algún tipo de tensión, tiene las herramientas para intervenirlo, que quizás antes uno no las veía, ¿no? Entonces, en ese marco puede darse un escenario como el que decís vos, que es un poco lo que estamos viendo nosotros, una recuperación del salario real muy magra, casi empatado en estos niveles, lo que probablemente te genere una actividad económica más magra, ¿no? No se sigue recuperando la economía. Creo que ese es el gran costo de la desinflación en estos niveles, ¿no? No puede ser todo color de rosas, a cambio de una menor presión inflacionaria y llegar con un dólar no tan inestable, ¿no? Sí. Te pregunto, Gonzalo, respecto a qué ves de actividad económica. Pareciera que hay algunos indicios que sobre el cierre del segundo trimestre la actividad habría tenido una desaceleración, o por lo menos un ritmo bastante más tímido. Bueno, entonces queda sobrevolando la pregunta de en este contexto con las cuestiones que estamos viendo, ya sea de alguna presión cambiaria en las últimas semanas, de la tasa de interés alta en pesos también de las últimas semanas después del desarme de las LEFI, el retroceso del poder de compra de los salarios y demás. ¿Qué cabría esperar para los meses justos preelectorales? ¿Qué están viendo ustedes ahí que pueda llegar a pasar, no? Sí. Un poco nosotros hacemos un indicador también mensual anticipado que busca anticipar con un mes previo
la publicación del estimador mensual de la actividad económica del INDEX, que bueno, tiene 60 días de rezago, más o menos, entre 60 y 80 con respecto al mes de referencia que está analizando, y a nosotros nos digo que ya después del dato efectivo, que fue el dato de mayo, que la economía se estancó, básicamente. Se estancó en el mismo nivel que febrero de 2025. Por eso te digo, yo lo veo muy vinculado a la dinámica del poder adquisitivo, este ciclo económico de actividad. Porque si lo ves bien en detalle, es como que en febrero llegas a un pico, igual que el salario real, y empieza a caer de eso de la mano, se empieza a destacar un poco la actividad, obviamente la dinámica de las tasas influye, ahora voy a eso. Y junio nos cerraría el trimestre también estancado, con un 0% desestacionalizado, digamos. Entonces, si comparás punta a punta febrero contra junio, estás en el mismo nivel. Si comparás el promedio del trimestre, probablemente un poco por encima, porque la actividad cayó fuerte en marzo. Y de acá a fin de año vemos un escenario de prácticamente también mantenerse en estos niveles con una muy incipiente caída. Por este escenario que se está configurando, me parece que el gobierno va a intentar que su principal activo, que es la desinflación, siga dando resultados. También estamos en unos niveles de inflación donde cada vez es más difícil que baje sin una recesión, ¿no? Entonces, bueno, en esa sintonía fina va a estar, me parece, la macroeconomía del segundo semestre, con, como vos decís, tasas de interés reales más altas, donde el crédito, que fue un dinamizador durante el segundo semestre de 2024, ya no lo sea, donde el salario deje de recuperarse, pues ya mira inflaciones de 1,5, 1,6%, y como te digo, no veo un escenario donde se recupere lo perdido, sino que se mantengan estos niveles. Entonces, y donde ya vemos que minería, que era como el estrella del año, ya del último año, ya está empezando en el margen estancarse. Entonces, sí, creo que a la heterogeneidad que ya había de actividad no deberíamos ir no veo drivers como para ir a un segundo semestre donde la actividad siga recuperándose en el margen. Sí, obviamente cuando tomes promedio anual el crecimiento va a ser superior al 4%, casi con seguridad, porque el arrastre fue muy bueno, el arrastre fue muy alto de fin de año. Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, millones de gracias a ustedes y que se remien. Ahí estaba entonces el análisis de lo último de la economía. Siendo las 21:32, nos metemos en la parte final de este programa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento.
mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. Estas vacaciones de invierno, disfruta Escobar. Del 18 de julio al 3 de agosto vuelve Escopark, un parque lleno de atracciones para toda la familia. El 18, 19 y 20 de julio nos espera el mercado de oportunidades con precios increíbles. Todo en el predio floral y con entrada gratuita. Además, venite a pasar el día a la costanera, a disfrutar de nuestras reservas naturales y gastronomía de excelencia. Estas vacaciones de invierno son en Escobar.
so sweet. And someday, babe, we got to meet. Just anywhere, out in the park, out on the street, out in the dark. And I follow you through swirling seas, down darkened woods with silent trees. Your love is strong, and you're so sweet. You make me hard, you make me weak. You sound it's more than just a dream. It's a time we make a beautiful tale. I'll wait for you until the dawn. My mind is ripped, my heart is torn. Your love is strong, and you're so sweet. Your love is bitter and take a lead. Your love is strong, you're so sweet. Got to leave Son las 21:41 en toda la República Argentina y alrededores. Y nos vamos metiendo en la recta final de lunes otra vez, en este 28 de julio. Un par de cositas queremos comentar antes de que termine el programa. Hace algunos días salió una muy interesante encuesta de la Universidad de San Andrés. Hizo una encuesta de satisfacción política y opinión pública. Vamos a repasar algunos de los números que dio esta encuesta, este estudio. Es bien interesante sobre qué es lo que piensa la gente sobre la marcha general de la economía, del país, del gobierno, cuál es la visión que tienen sobre, no solamente sobre el presidente o sobre su gobierno, sino también, por ejemplo, respecto al funcionamiento del Congreso, del Poder Judicial y demás. La encuesta es larga, son unas 60 páginas, pero vamos a repasar para todos ustedes algunas de las cosas más importantes. Primera conclusión que saca aquí la Universidad de San Andrés es que cae la satisfacción con la marcha general de las cosas. Solo el 37% de los encuestados está satisfecho con cómo viene la mano. Y es algo que es un número que cayó en todos los segmentos y por lo tanto crece la insatisfacción en términos generales. El 41% aseguró estar muy insatisfecho con la marcha de las cosas, con la marcha de la economía, con la marcha de la actividad o del funcionamiento del gobierno. El 20% algo insatisfecho, con lo cual 6 de cada 10 personas están o algo o muy insatisfechos con el estado de cosas. Solamente un 28% dice estar algo satisfecho y menos del 10% dice estar muy satisfecho. Ahí, por supuesto, la encuesta de UDESA diferencia respecto a distintos segmentos de la población, hombre, mujer, cuál es la ubicación dentro del espectro socioeconómico. Por ejemplo, entre el segmento de la sociedad con menores ingresos, el 49% dice estar muy insatisfecho con la marcha del gobierno. Pero incluso dentro de el segmento ABC1, el que mejor vive, por así decirlo, un tercio dice estar muy insatisfecho. O incluso más de la mitad, porque si uno suma los que están muy insatisfechos con los que están algo insatisfechos, el 55% tiene una visión con un sesgo negativo. Después, otras conclusiones del estudio de la Universidad de San Andrés. A esta altura del gobierno de Milei, es decir, atravesando ya la mitad del segundo año,
la satisfacción en términos generales se ubica por debajo de lo que tenía Mauricio Macri a esta altura de su mandato. Macri en ese momento tenía un poquito más del 40%, según San Andrés, 36-37% para Milei. Alberto Fernández, recordemos ya, venía con todo el impacto muy, muy fuerte que tuvo en la imagen presidencial, la cuestión de la pandemia, el manejo de la cuarentena y demás. Estaba ya bien por debajo del 20%, con lo cual ni siquiera es comparable. Vayamos a una parte interesante de acá de la encuesta que menciona no solamente la marcha general de las cosas, que como decimos, más del 60% está satisfecho en algo o en mucha proporción, sino también que lo divide en los distintos estratos del poder. Solamente mirando el poder ejecutivo, el 45%, que incluso es una suma que sube a el 64%, asegura estar insatisfecho con el rol del poder ejecutivo. Esto es decir, lo que la gente percibe específicamente de la Casa Rosada, del gobierno de Milei. 64% de la gente con una opinión muy o levemente negativa. Es interesante que también lo hace con el Poder Judicial y el número es prácticamente el mismo. Un 63% tiene una opinión negativa sobre el funcionamiento de la justicia. Y otra cosa, que pareciera acá Milei percibir un estado de cuál es la opinión de la gente respecto al funcionamiento del Congreso. Fíjense que acá dice San Andrés que para el caso de diputados y senadores, la visión negativa de la gente sobre cómo funciona es mucho peor, tanto que la justicia y que el poder ejecutivo. Casi el 50% de la gente tiene una opinión muy, muy negativa, muy insatisfecha, se siente la gente, sobre cómo funciona el Senado y la Cámara de Diputados. Apenas el 2% de la gente dijo estar muy satisfecha sobre cómo funciona el Congreso. Hay ahí una razón por la cual uno puede entender la forma en la que Milei se dirige, por ejemplo, hacia el Congreso, hacia los diputados, hacia los senadores, a los que suele llamar, Milei identifica directamente al Parlamento como un nido de ratas. Hay algo ahí de respecto a que en el gobierno están percibiendo, de acuerdo a los sondeos de opinión, de que como la gente tiene una imagen negativa del Congreso, tiene un espacio ahí el presidente para pegar y conseguir la empatía de la gente respecto a esa postura. Bueno, es una pregunta que cabe hacerse, pero por lo pronto esto es lo que comenta el estudio de la Universidad de San Andrés. Seguimos porque tiene un par de cositas más interesantes. Otra de las conclusiones, crece la desaprobación del gobierno de Milei, llega al 55%. Hay diferencias, por supuesto, respecto al sesgo ideológico, al nivel socioeconómico, a quién votó en las últimas elecciones presidenciales, pero entre la respuesta desapruebo mucho o desapruebo algo, se llega a ese 55%. Entre los votantes, entre los que eligieron en el 2023, por ejemplo, a Javier Milei, el 33% cree que aprueba mucho la gestión del gobierno, apenas un 7% la desaprueba fuertemente. Entre los votantes de Bullrich llega al 14%, entre los votantes de Massa al 91% está muy en desacuerdo con la marcha del gobierno libertario. Y si uno mirara la última secuencia, el porcentaje de aprobación del gobierno bajó 7 puntos respecto a el nivel de aprobación que había un mes antes. Con lo cual, hubo ahí un pequeño resentimiento, un pequeño deterioro respecto a qué es lo que ve la gente sobre el gobierno de Milei. Esto es interesante porque hay una noción que se sostiene respecto a que más allá de la situación actual de la economía o de lo que puede estar experimentando la gente sobre su economía personal, en el hogar, sobre si tiene trabajo o no tiene trabajo, sobre si está más o menos preocupado por la actualidad, hay una noción de que
todavía se sostiene una imagen positiva de Milei más o menos razonable, considerable, no sobre lo que está sucediendo ahora, sino sobre lo que la gente espera que suceda en el futuro. Y acá es algo que está abordado en esta encuesta de la Universidad de San Andrés, que pregunta a la gente cuáles son los sentimientos que genera el presidente, ya sea respecto a la desaprobación o a la aprobación. Entre los sentimientos negativos, las palabras que más utiliza la gente en esta encuesta son rechazo, vergüenza, asco, decepción, bronca, desagrado, incertidumbre y demás. Pero cuando se le pregunta qué es entre los sentimientos positivos que genera el presidente, aparecen dos. Esperanza, con mucha diferencia por sobre el resto, y confianza. Y quizás ahí tiene que ver esta cuestión de qué espera la gente hacia adelante. Bueno, evidentemente, más allá de la situación actual, de si es más o menos acuciante o no, todavía mantiene cierta llama de expectativa y de esperanza más bien hacia futuro el gobierno. Y es en este sentido en el que consigue tener todavía un predicamento fuerte en el electorado. Habrá que ver si esto se termina traduciendo el día de mañana en las elecciones nacionales, ¿no? En octubre. Y vamos con los últimos datos de la encuesta de la Universidad de San Andrés, que le pregunta a la gente en qué políticas del gobierno aprueba más o menos la gente. Y acá hay temas bastante interesantes. Primero, que la que tiene mayor satisfacción es la política económica. Seguramente muy influenciada con la desaceleración de la inflación desde que comenzó el gobierno, que empezó con un 12% de inflación mensual heredado del gobierno de Massa, aumentó al 25% mensual después de la devaluación de diciembre, y de ese momento encaró un sendero muy, muy marcado de desaceleración. Pero la política económica aparece con un 37% de mirada positiva, de satisfacción en la gente, entre los muy y algo satisfechos. Y es la política del gobierno que, por sectores, digamos, que es la que tiene la mayor aprobación. Pero también, en simultáneo, mientras esto sucede, también tiene una enorme cantidad de gente que está insatisfecha. Es un 44% está muy insatisfecho con la marcha de la política económica del gobierno. Después, en orden, siguen la política de defensa, la política de seguridad. Aquí otro de los ejes de campaña en el 2023 del gobierno de Milei, ya sea la inseguridad, los piquetes y demás, aparecía como uno de los ejes de campaña. La política exterior, la política energética, pero vayamos a los que son las políticas identificadas como de peor performance en el gobierno. Hay 4 diríamos, para tenerlo bien en claro. La política educativa, no puede estar esto disociado, por ejemplo, a la cuestión del conflicto universitario el año pasado. La política de obras públicas, un gobierno que ajustó muy marcadamente todo lo que es el presupuesto para obras e infraestructura. Un 50% de la gente está muy insatisfecha con la política de obras del gobierno. La política científica, un 44% está muy insatisfecho con cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a la ciencia. Y la que tiene la peor perspectiva para la gente es la política de salud. No es casual que esto se da en un contexto de conflicto con, por ejemplo, el Hospital Garrahan, uno de los hospitales insignia del sistema de salud público argentino. El 53% está muy insatisfecho con las políticas de salud de este gobierno. Asciende a 76% si le suma la gente que está algo insatisfecha. Con lo cual, 3 de cada 4 personas se manifiesta muy en contra de la política de salud de este gobierno. Así que bueno, un pantallazo hasta aquí de cuáles son las preocupaciones de la gente. Faltando apenas 5 minutos para el fin del programa, vamos a separar brevemente y nos metemos en la máquina del tiempo para adelantar qué es lo que va a suceder esta semana. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas.
Bueno, máquina del tiempo, cápsula del tiempo, y empezamos a anticipar, a avisorar qué es lo que va a suceder esta semana. Yo creo que habría que centrarse en uno de los temas que probablemente va a dominar la agenda de los próximos días y tiene que ver con un tema, bueno, recurrente en los últimos meses, en los últimos años en la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Vuelve el Fondo Monetario a estar en la agenda y vamos a tener que prestar especial atención a lo que sucede esta semana. ¿Y esto por qué? El jueves pasado sucedió algo y es que el Fondo Monetario dio un nuevo guiño al gobierno y aprobó la primera revisión de metas. Las metas son de acumulación de reservas y de superávit fiscal. Poner un breve contexto, en abril comenzó el último acuerdo firmado por la Argentina oficialmente. Hay uno que firmó Mauricio Macri en 2018, otro que firmó Alberto Fernández en 2022. El gobierno atravesó su primer año de mandato con el programa anterior, el del Frente de Todos, y en abril de este año firmó su propio programa por 20.000 millones de dólares más de lo que el gobierno ya le venía, la Argentina, ya le venía debiendo al Fondo Monetario. Bueno, como todos los programas con el fondo, tienen una estructura de metas, es decir, el Fondo Monetario te dice, yo te doy toda esta plata a cambio de que vos, por ejemplo, acumules tanta cantidad de reservas en el Banco Central, puedas tener tanta cantidad de superávit fiscal, es decir, hagas el ajuste necesario para garantizar este equilibrio en las cuentas públicas. Bueno, y después otro tipo de objetivos como reformas de fondo, las que veníamos hablando en otro momento del programa, previsionales, impositivas, laborales, etc. Pero las que se centra en la evaluación trimestral que hace siempre el Fondo Monetario son estas dos, reservas y superávit fiscal. Hubo una discusión bastante prolongada durante las últimas semanas con funcionarios del fondo que vinieron a Buenos Aires, el equipo de Caputo que viajó a Estados Unidos. Bueno, con todo ese ida y vuelta se terminó por llegar a un acuerdo técnico para esta primera serie de metas. Y ahí apareció un primer problema claro para el gobierno, y es que quedó muy lejos de la meta de acumulación mínima de dólares en el Banco Central. Muy lejos. Hay estimaciones del mercado que hablan entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. La diferencia es mucha, el gobierno quedó muy atrás de eso. Y se suele activar un mecanismo en todos los programas que se llama waiver, o que se llama, la traducción sería como una especie de perdón del Fondo Monetario que te dice, ok, yo te dejo pasar que no hayas cumplido con esta meta, pero vos me tenés que asegurar que de acá al futuro vas a tratar de tomar tal o cual medida para garantizar que no vuelva a suceder. Bueno, todo ese proceso llevó varias semanas, terminó el jueves por la tarde-noche argentina, y se espera que esta semana tenga lugar la discusión en el directorio, que es como el organismo de decisión más importante que tiene el Fondo Monetario. Ahí es cuando se juntan los representantes de todos los países, se junta Cristalina Georgieva, dicen, esto es lo que llegamos como acuerdo con la Argentina, vamos a levantar la mano si a ustedes les parece, lo aprobamos o no lo aprobamos. Todo parece indicar que lo van a aprobar. Si lo aprueban, automáticamente se activa un envío, un desembolso de 2.000 millones de dólares más a la Argentina, con lo cual entre los 12.000 millones de dólares de abril y los 2.000 millones de dólares de esta semana, 14.000 millones de dólares de apoyo financiero del Fondo Monetario al gobierno de Milei. ¿Qué es lo interesante o lo que hay que prestar atención? Y con esto damos el cierre al programa y sugerimos que prestemos atención porque se va a hablar mucho del tema. Hay una percepción en el mercado, y probablemente con buena información, de que se viene algún cambio, algún reajuste en las tuercas de este programa con el Fondo Monetario. Probablemente se venga alguna novedad respecto a cuál es la exigencia de reservas, cuál es la exigencia para el superávit y cuál va a ser el formato que va a tener el programa en los próximos meses. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno no quiere tener dos incumplimientos seguidos de la meta de reservas recién arrancado el programa, porque sería una muestra de, quizás mala performance respecto a la acumulación de dólares, y el Fondo Monetario tuvo que hacer
no fue gratis para para el funcionamiento del Fondo Monetario tener que aprobar 20.000 millones de dólares más para el país que ya es el máximo deudor del organismo. Con lo cual, ahí el gobierno va a tener que hacer todo lo posible para dejar de mostrar inconsistencias e incumplimientos con el FMI. Más novedades seguramente esta semana, probablemente el jueves, veamos los frutos de esa discusión. Momento de despedirnos sin antes brevemente saludar a los que hacen posible este programa. Gerardo Subirán en la operación técnica, Matías Hurtak en la producción periodística, Javier Petzing, producción comercial, Javier Martínez en la edición, Joaquín Mújica Díaz, el conductor, todavía en receso, probablemente el lunes que viene lo tengamos aquí con nosotros. Mariano Wender es mi nombre, gracias por acompañarnos en estas 2 horas. Nuestro reencuentro el próximo lunes a las 20 horas en Lunes Otra Vez. Tengan todos una muy buena semana, un abrazo, cuídense.